Bienvenidos a Bienestar Emocional, Psicología para la Vida Diaria. Un espacio dedicado a cuidar tu salud mental y enfrentar los desafíos del día a día con el poder de la psicología. De la mano de especialistas, te ofrecemos herramientas y tareas prácticas para que puedas aplicar lo aprendido en la vida cotidiana. Esto es Bienestar Emocional, Psicología para la Vida Diaria. Hola, bienvenidos. Soy Hernán Alcántara y este es su programa Bienestar Emocional, Psicología para la Vida Diaria. El día de hoy les traemos un escenario diferente porque, vamos a hacer un contenido diferente. El día de hoy vamos a tener un video explicativo sobre lo que implica el modelo ABC. Brevemente comentaremos que este tipo de modelos lo vamos a estar utilizando en algunas estrategias que estaremos hablando a lo largo de otros videos en el canal, por lo cual es sumamente importante conocer de dónde viene, cómo es que se desarrolla y los principales fundamentos de este modelo. Primero necesitamos comprender justo que el llamado modelo ABC fue desarrollado principalmente por Albert Ellis. Este psicólogo estadounidense, aproximadamente en la década de los 50, desarrolló su modelo terapéutico en el cual explicó cómo era que las personas podían desarrollar y mantener sus problemáticas actuales. Si les interesa conocer más de este tema, recuerda que tenemos una entrevista con el maestro Milhem Sánchez, donde hablamos de la terapia cognitivo-conductual y donde también comentamos algunas cuestiones de la terapia racional emotiva propia del mismo Albert Ellis. Te recomendamos que vayas a conocer el contenido. Sin embargo, el día de hoy hablaremos solamente de algunas propiedades justo de este tipo de modelo. La filosofía que fundamenta este tipo de intervención de Albert Ellis es una filosofía estoica, en donde principalmente tienen un componente básico que viene proveniente de Epicteto y de Marco Aurelio, o de al menos su filosofía y su manera de ver la vida. Decían que no eran tanto los problemas que nos aquejaban o lo que nos pasaba en nuestra vida diaria. Decían que en realidad eran los problemas que nosotros teníamos en nuestra cabeza los que generaban el malestar. Es decir, no son las cosas las que te perturban, son aquellas cosas que tú piensas de aquello que te pasa lo que te genera el malestar. A raíz de ahí, entonces, Ellis desarrolla una teoría que la denominó terapia racional emotiva, de la cual se desprende este modelo ABC. Bueno, el modelo ABC se puede representar de la siguiente manera. Conozcámoslo. El modelo ABC tiene algunos antecedentes en los cuales, vamos a conocerlo porque el modelo lo desarrolla propiamente en inglés. Entonces, este tipo de modelo lo que nos va a permitir a nosotros es conocer que tiene unos antecedentes en los cuales vamos a comprender que la letra A tiene un nombre como antecedente. En este caso, cada letra va a tener un significado. Vamos a empezar de nuevo. Cada letra va a tener un significado. A va a ser conocido como un antecedente. Este antecedente va a representar todas aquellas cuestiones que nosotros conocemos o con las cuales nosotros vivimos. El B va a ser un pensamiento, una idea, o lo que Ellis llamaba una creencia, que determina nuestra forma del mundo. Y C, que va a ser una consecuencia. Estas tres características nos van a ayudar a comprender y a desarrollar lo que en este momento les voy a compartir. El modelo ABC se complementa con algunas otras letras, sin embargo, lo que nos interesa realmente es conocer primero cómo fue que se dio esta parte del desarrollo. Para no caer ni tardarnos más tiempo en conocer justo esta parte del modelo, vamos a comprender de qué trata cada uno de estos. Pues bueno. En la siguiente lámina ustedes pueden observar que existe o que ya está marcado el modelo ABC, donde A representa los acontecimientos o las expectativas que de alguna u otra manera pasamos y vivimos en nuestra día a día. Es decir, son todas aquellas situaciones que vamos viviendo y en las cuales nosotros vamos a tener acontecimientos, es decir, acciones que nos van a disparar algo, que nos van a hacer ruido, por ponerlo en palabras simples, de algo que nos está pasando.
B van a ser todas esas creencias sobre los acontecimientos que nosotros estamos viviendo y C van a ser las consecuencias. Principalmente vamos a hablar de consecuencias emocionales y consecuencias conductuales. Les voy a pasar la lámina completa como regularmente la desarrolla Ellis, sin embargo la vamos a ir traduciendo. Esta parte en donde hablamos de A y de los acontecimientos activantes son todas aquellas cosas que nos pasan y que responden a preguntas esenciales como un ¿qué pasó? Esta pregunta es esencial. Cuando nosotros queremos comenzar a desarrollar un modelo ABC, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando nosotros estamos viviendo nuestra día a día, regularmente nuestras emociones van a ser las primeras que nos manden señales de que algo no está bien. Regularmente no sucede así, no vemos un modelo ABC. Sin embargo, la idea es desmenuzarlo por partes para poder realmente comprenderlo. Entonces, cuando nosotros hacemos esta especie de reflexión, primero tenemos que empezar a ver qué fue lo que pasó, empezar a saber dónde. Es decir, ¿dónde nos referimos al lugar? Si es que existió un lugar específico. Si, ¿en qué momento o en qué tiempo? ¿Cuándo fue que pasó esto? Incluso las personas con quien estaba. Estas preguntas nos pueden ayudar a comprender o a desarrollar mejor la parte de los acontecimientos o de las expectativas, de los acontecimientos o de las situaciones que activaron esa sensación de malestar. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba? ¿Con quién? ¿En qué momento? Tenemos que tener muy claro, debemos de tener muy claro qué es lo que estábamos haciendo. En la parte de B, que significa todas las creencias o todas aquellas ideas que sucedieron, responde también a ciertas preguntas específicas. Por ejemplo, la pregunta más clara que puedes hacer es ¿qué pasó por mi mente? Esta pregunta es esencial debido a que necesitamos conocer qué fue lo que en ese momento llegó a mi cabeza. En este caso, también necesitamos reconocer si se da en forma de palabras, qué expresiones utilizamos. Es decir, palabra, un diálogo completo, una imagen, ¿es acaso un recuerdo? Preguntarnos, hacernos esta reflexión de qué pasó en mi cabeza en ese momento nos permitirá también conocer cuál es la manera en la que nos estamos hablando, de la manera en la que estamos contactando con nosotros mismos y con la manera en la que pensamos. Por el momento no me voy a detener en esta parte que son las creencias irracionales. Cabe aclarar que las vamos a abordar en algún punto, sin embargo, no es necesario comentarlas ahora. En C, cuando nos referimos a consecuencias, es cuáles fueron las respuestas que yo estuve obteniendo. Y principalmente vamos a hablar de emociones y vamos a hablar de conductas. Hay otra respuesta que es a nivel fisiológico, es decir, ¿qué le pasa a tu cuerpo? Sin embargo, el día de hoy no vamos a hablar de eso. No profundizaremos en esa parte. Cuando hablamos de consecuencias emocionales, responde a otra pregunta, es decir, ¿qué sentí? Puede ser una pregunta muy básica, pero muchas de las veces vamos por la vida y no nos detenemos a preguntarnos qué fue lo que sentí. Utilizar, por ejemplo, la rueda de las emociones puede ser un gran aliado para que nosotros podamos describir e identificar qué es lo que emocionalmente estamos sintiendo. Como en esta película en donde se expresan las diferentes emociones y toman el control de nuestra mente, es la misma dinámica, sin embargo las vamos a ir mencionando de una manera muchísimo más clara. Esta pregunta
también tiene que ver justo con la conductual, que es algo como de ¿qué hice? En esta parte también es importante conocer cuáles son las acciones que regularmente nosotros cometemos. En ocasiones las personas tienden a decir no hice nada. Bueno, quedarse inmóvil también es hacer algo, que es quedarse inmóvil. Aquí necesitamos tener una palabra clara. Cuando es difícil ver cuál es la conducta, recuerda que es un verbo. La conducta regularmente es una acción y regularmente está relacionada con verbos. Ir, irme, hablar, gritar, responder, pegar, callar, son acciones, son verbos y las necesitamos para que nosotros podamos darle fluidez. Ahora, pondremos un ejemplo muy sencillo. Una vez que conocemos esto, el modelo ABC responde a estas preguntas. ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Con quién estaba? ¿Cómo estaba? Y tratar de ser lo más descriptivo posible. El punto B refiere a todos aquellos pensamientos o creencias que yo tenía o tuve en ese momento. Es decir, qué pasó por mi mente, qué palabras vinieron, cuáles eran las frases, qué imágenes o recuerdos tuve en ese momento. Y el punto número C, que son las consecuencias, es qué sentí y qué hice. Este paradigma que establece Ellis nos dice que para que nosotros podamos decir que algo nos está perturbando, es necesario que entendamos un punto esencial, que entre A, que está acá arriba, y C, es decir, qué pasó y cómo me sentí, existe B. Es decir, que existe un pensamiento, una creencia, una forma de interpretar el mundo la que en realidad me está generando conflicto. No es lo que me pasó en A, es todo aquello que yo pensé de A, que son mis ideas y mis pensamientos, las que me hacen sentirme como me siento y actuar como actúo. Y esta es la manera de que el modelo ABC explica el comportamiento humano. No solo parte del comportamiento, sino todo o casi todo el comportamiento humano. Esa es la importancia del modelo de ABC. Ahora, para que entendamos un poco más, vamos a poner un par de ejemplos para que nos quede más claro cómo es entonces que nosotros podemos actuar ante ciertas situaciones en el modelo ABC. Este modelo entonces tendrá respuestas o tendrá ejercicios muy puntuales. Si yo, por ejemplo, tuve un mal día o yo creo que tuve un mal día y necesito hacer esa reflexión o ese entendimiento de qué fue lo que me pasó, podría poner un ejemplo como el siguiente. ¿Cuál fue el acontecimiento que me hizo estar mal? Es decir, ¿qué me pasó que me puso mal? Ah, pues bueno, podemos poner, tuve un examen sorpresa. Entonces, tuve examen sorpresa. Aquí podemos también ser mucho más específicos en dónde estaba, en qué clase, con quién me encontraba, qué hora fue. Lo podemos hacer mucho más descriptivo. Por temas de tiempo vamos a dejarlo en tuve un examen sorpresa. Esto podría parecer que en ese momento o entonces me generó una sensación de malestar. Sin embargo, lo que realmente vamos a ver primero o antes que ello es cuáles fueron las creencias que yo tuve. Es decir, tuve un examen sorpresa y qué fue lo primero que se me vino a la mente. Tal vez se me vino la idea de que no me podía estar pasando, de que me iban a ver como un tonto. Entonces, una sensación en esta parte de creencias de me va a ir mal. Me va a ir mal o no voy a pasar. Palabras como soy un tonto o un no sé nada. Todo este tipo, aquí hablamos únicamente de verbalizaciones, van a tener una característica muy puntual. Ellis las va a llamar ahora sí creencias irracionales, regularmente porque
en algún punto cuando aparecen son demasiado rápidas y regularmente tienen una carga emocional negativa y la mayoría de los casos tienen esta característica irracional. En un video diferente explicaremos esta parte de las creencias racionales e irracionales desde este modelo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para que entendamos por completo. Este tipo de pensamientos, me va a ir mal, no voy a pasar, soy un tonto o no sé nada, van a provocar también una respuesta a nivel emocional. ¿Qué significa eso? Pues me voy a sentir voy a actuar de diferentes maneras. Me voy a sentir me voy a sentir y vamos a hablar únicamente de emociones, en este caso de las más básicas, de las más conocidas. Entonces aquí me voy a sentir triste. Por poner algo, me voy a sentir enojado. Me voy a sentir con miedo. Estas respuestas emocionales también van a hacer que yo tenga una respuesta conductual, es decir, que en ese momento me quede paralizado. Parálisis. Que no responda el examen, entonces no contestar. O en este caso, tal vez incluso hasta buscar irme de la escuela. En este sentido, vamos a tener respuestas que regularmente no son o no van a ser favorables para la actividad que estemos realizando. Y Alice nos dice, ¿qué fue lo que pasó? ¿Fue que tuviste un examen sorpresa lo que te hizo quererte o irte de la escuela, no contestar el examen y quedarte paralizado? La gran mayoría diríamos que sí, sin embargo este modelo diría no. En realidad lo que te pasó fue que tú te pensaste como una persona que no sabía nada, que se sentía como un tonto, que no va a pasar y que le va a ir mal. Ni siquiera hiciste, por decirlo de alguna manera, el intento antes de descartar esas creencias y actuaste en consecuencia. Y Ellis, el modelo explicativo de Ellis, dice que lo que nosotros tenemos que centrarnos es en este tipo de creencias que él llama irracionales o a veces también llamados pensamientos automáticos. Este modelo entonces explica que no es una parte que vaya de A a C, sino que va de B a C y que nosotros podemos alterar ese proceso para que tengamos una respuesta de mejor manera. Pongamos ahora un ejemplo muy sencillo que nos pasa en cuanto a las relaciones interpersonales. Hablando justo de que hay una persona o de que un acontecimiento activante nos generó una sensación de inseguridad. A veces las vemos desde acá y entonces yo puedo decir me siento inseguro. A veces también es fácil llenarlo desde ahí, me siento inseguro o me siento con miedo. Y puedo decir, ¿por qué? Bueno, me siento con miedo, me siento inseguro porque mi jefe quiere verme. Y me pidió una cita. En este sentido, no es que el jefe haya querido verte lo que te generó inmediatamente miedo o inseguridad y que por ende tú respondiste con unos niveles de ansiedad muy fuertes, me sentí ansioso, o me puse a procrastinar, que ya es una acción, o abandoné el trabajo. Es decir, el que tu jefe quiera verte no necesariamente va a ir directo a la respuesta. En realidad van a ser aquellos pensamientos que pasan de manera inmediata y rápida, de manera a veces hasta inconsciente, que nosotros tenemos que hacerle frente. Es decir, vamos a tener creencias o posiblemente esas creencias estén relacionadas con un me va a regañar, me van a correr, me van a quitar
algún beneficio. Este tipo de pensamientos entonces va a responder completa y absolutamente a la situación que nos está pasando. Algo nos sucede, nos sentimos de esta manera y entonces pensamos de esta manera, nos sentimos de esta otra y actuamos en consecuencia. Este ciclo Albert Ellis o el modelo de Albert Ellis lo explica con que así se mantienen y desarrollan las sensaciones de malestar a lo largo de la vida de la gente. Este tipo de modelo entonces lo vamos a encontrar mucho en las terapias cognitivo-conductuales porque son la base de lo que en otros videos hablaremos, que son las guías de autorregistro. Es decir, estas técnicas que nos permiten tanto conocernos están basadas en que nosotros vamos a tener expectativas o experiencias de nuestra vida, van a pasar por nuestro pensamiento y entonces van a tener una consecuencia. Lo que este modelo dice es, si nosotros cambiamos estos pensamientos o esas creencias irracionales por creencias mucho más racionales, es decir, lo que se quiere o lo que se desea de una manera mucho más racional, tendremos la posibilidad entonces de tener conductas y emociones muchísimo más saludables y acordes a la realidad que nosotros estamos viviendo. Ahora bien, ya que estamos conociendo cómo funciona este tipo de modelo, si necesitamos o si queremos profundizar un poco en este conocimiento, existe una bibliografía muy buena de Albert Ellis que nosotros podemos consultar, que se encuentra de libre distribución. Uno de los libros específicos de Albert Ellis habla precisamente de el cómo nosotros podemos mejorar la vida y cómo nosotros podemos tener una vida muchísimo más feliz. El libro se llama o ha sido traducido como Usted puede ser feliz. Si te interesa conocer un poco más respecto a este tipo de modelo, puedes consultar varios recursos que se encuentran en internet, descargar algunos formatos o descargar algunas imágenes. Es muy simple y es muy sencillo, lo puedes hacer tú en una hoja de papel. Si necesitas volver a consultar la información, vuelve a ver el video. Recuerda que es importante que conozcamos de dónde viene y qué es lo que necesitamos aplicar en nuestra vida diaria. Recuerda que este modelo formará parte de otras estrategias que tienen como base el comprender lo que acabamos de hablar el día de hoy. Para hacer un resumen, no son las cosas que nos pasan las que nos afectan, son las cosas que tenemos en nuestra mente, es decir, lo que pensamos y lo que creemos, lo que realmente nos afecta. Te agradezco mucho que te hayas quedado al día de hoy a ver el video hasta aquí y que consultes los demás recursos que tenemos en nuestro canal. Recuerda que estaremos subiendo contenido de manera constante, semanalmente, para que tú puedas beneficiarte y mejorar tu salud mental. Si conoces a alguien que le pueda ser de utilidad lo que acabas de escuchar o lo que acabas de ver, te pedimos por favor que se lo muestres y que lo compartas. Nuestra intención es beneficiar a la mayor cantidad posible de personas, porque todos necesitamos y merecemos un poco de salud mental. Mi nombre es Hernán Alcántara, te agradezco tu atención y no te pierdas el contenido que estaremos subiendo muy pronto. Muchas gracias y hasta la próxima. De la mano de especialistas, te ofrecemos herramientas y tareas prácticas para que puedas aplicar lo aprendido en la vida cotidiana.